tardes o días a la hora que esté viendo este podcast, profesora, o este video. Nosotros somos el equipo Exploradores del Saber y estamos integrados por Berenice, Víctor, Daniela y su servidor, Cruz Gerardo Camacho Mesa. Y en esta ocasión voy a introducir o voy a hablar un poco de quién es, el del libro de Leviatán principalmente, perdón, de Thomas Hobbes, publicado en 1651. Voy a hablar de que Hobbes fue un filósofo inglés que básicamente vivió en un periodo de guerras civiles, rebeliones, lógicamente, y conflictos entre el Parlamento y la monarquía en Inglaterra. En este contexto de violencia en el cual vivió Hobbes, lo ayudó a reflexionar de cómo se organiza la sociedad y qué pasa cuando no hay un poder que mantenga el orden. Una de las ideas centrales del libro de Leviatán, el estado que habla es el estado de naturaleza, en el cual, según Hobbes, ese estado es una condición en la que no existen leyes, ni autoridad, ni gobierno. Ahí los seres humanos como tal actúan movidos por sus deseos, temores, buscando cómo sobrevivir y cómo protegerse, pues a sí mismo, vaya. Por eso Hobbes lo describe como una guerra todos contra todos, donde cada persona se convierte en un enemigo potencial, por así decirlo también. Entonces, en esas situaciones, pues la vida sería solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Entonces, esta visión de la naturaleza humana es pesimista totalmente, porque Hobbes no considera que los seres humanos puedan recuperar por bondad o por afecto, por así decirlo, sino por únicamente por conveniencia. Si lo pensamos con un ejemplo moderno, sería como imaginar una ciudad donde no hay policías, no hay jueces, en la que cada quien se hace justicia por su propia cuenta, ¿no? Obviamente rápidamente reinaría el mal, el miedo, por así decirlo, la violencia. Entonces, para entenderlo en una opinión, yo siento que Hobbes exagera al no tomar en cuenta la empatía, la solidaridad o la capacidad de trabajar en equipo, que también forma parte, por así decirlo, de nuestra naturaleza. Pero pues sin embargo, Hobbes tiene razón en algunos puntos, ya que en lo marca legal y sin normas claras, la convivencia sería imposible, ¿no? Vaya. Entonces, en este contexto podemos aplicar esto, lo que nos habla Hobbes, y en el cual es muy interesante. A continuación, mis compañeros van a seguir con este tema y es una breve introducción para entender un poco de lo que va a tratar. Ok. Mi nombre es Víctor Manuel Osorio López y les hablaré sobre el contrato social. Para resolver el problema del estado de la naturaleza, Hobbes propone lo que se conoce como contrato social. Según él, los seres humanos, cansados de vivir en un entorno de inseguridad y de miedo, deciden de manera racional hacer un pacto en el que cada uno renuncia a parte de su libertad y cede ese poder a una autoridad en común. Esta autoridad será la encargada de garantizar la paz, la estabilidad y la protección de todos. En otras palabras, cada individuo acepta restringir sus acciones a cambio de la seguridad que le brinda el Estado. Hobbes utiliza una metáfora interesante. El Estado es como un hombre artificial, un ser creado por los propios hombres para asegurar su supervivencia. No es algo natural ni dado por Dios, sino una construcción humana basada en un acuerdo. Esto significa que la sociedad organizada surge de la voluntad de los individuos que buscan protegerse, no de un destino divino ni de una tendencia natural hacia la convivencia. Para entenderlo mejor, podemos pensar en un ejemplo sencillo.
Imaginemos una comunidad donde todos deciden obedecer a un consejo o a un líder. Con ello aceptan no hacer lo que les plazca en todo momento, pero ganan la seguridad porque saben que hay reglas claras que evitan peleas y venganzas personales. Algo parecido pasa en la vida diaria. En una escuela, los estudiantes renuncian a parte de su libertad. No pueden entrar o salir a la hora que quieran, pero deben respetar reglas de conducta. Pero a cambio, disfrutan de un espacio más ordenado y seguro. En mi opinión, la propuesta de Hobbes es una idea fundamental en la filosofía política, porque explica de dónde surge el Estado y por qué obedecemos las leyes. Sin embargo, hay un espacio que sí debemos discutir. Para Hobbes, este contrato implica una gran renuncia a la libertad, y eso abre el debate sobre cuánto debe sacrificar el individuo por el bien común. Es interesante notar también que, aunque Hobbes fue pionero, no fue el único en hablar del contrato social. Filósofos posteriores como John Locke plantearon que el contrato no era solo para garantizar su seguridad, sino también para proteger los derechos naturales del individuo, como la vida, la libertad y la propiedad. Esto muestra que la teoría de Hobbes no se quedó en su época, sino que abrió un debate que aún continúa. ¿Qué tan legítimo es el poder del Estado? ¿Hasta qué punto debemos ceder nuestra libertad por seguridad? En conclusión, el contrato de Hobbes es el primer paso de una gran discusión sobre la política moderna. Y aunque fue pensado en un contexto de guerras y violencia, todavía nos ayuda a reflexionar sobre cómo organizar nuestra vida en sociedad. A continuación hablará mi compañera. Mi nombre es Venezuela Daniela. Yo les voy a hablar sobre un poco sobre qué es lo que proponía Hobbes. Básicamente Hobbes proponía que mediante un contrato social se creara como un tipo de figura o un gobernante, en pocas palabras, donde el cual es el que dictaba el orden, las reglas, y el que se encargaba de controlar a la sociedad en general, para así evitar el caos en general, y esto lo representó como una figura anteriormente indígena, que era el Leviatán, y el cual le dio forma como una estructura o un orden social realmente, o un gigante que fue formado por los ciudadanos. Aunque sí asegura un orden en la sociedad y en el pueblo, también hay pequeños riesgos en esa idea, ya que dándole un poder absoluto a un gobierno en sí, está el problema de que se vuelve una tiranía. O es que hoy en día la sociedad o la gente prefirió sistemas más democráticos o sistemas donde básicamente el poder en general está dividido por partes. Ahora vamos a pasar con mi compañera. Hola, profe. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué momento nos esté viendo. Mi nombre es Berenice Martínez Vallejo y pues voy a dar la conclusión, la finalización del tema, que es precisamente el Leviatán. Y pues para finalizar este tema tan importante, debo recalcar que en el Leviatán se da la relación entre la religión y el poder político. Hobbes pensaba que las divisiones religiosas eran una de las principales causas de conflictos en su tiempo y que la iglesia pues tenía demasiado poder sobre la gente. Por eso pues él proponía que el soberano, o sea el rey, también tuviera control sobre la religión para que no existieran dos autoridades enfrentadas. Y de esta manera pues se podrían evitar las guerras civiles que eran provocadas o incitadas por
principalmente disputas religiosas. Además, Hobbes pues reflexiona sobre la libertad y la seguridad, porque para él los individuos debían de sacrificar gran parte de su libertad a cambio de vivir en paz bajo la protección del soberano, que en ese caso, en esos tiempos, pues era el rey. Y es aquí donde surge una pregunta que se ha extendido hasta la actualidad. ¿Es válido sacrificar la libertad por seguridad? Bueno, pues para Hobbes sí. Esa es la respuesta. Porque pues para él, sin la seguridad, no hay una manera de disfrutar de ninguna libertad. Yo personalmente pienso que en gran parte tiene razón. Porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo pues del día de hoy, de la actualidad. Cuando viajamos en un avión, pues estamos viajando vamos a una X país, a un aeropuerto de X país, estamos aceptando sus reglas, sus revisiones de seguridad que tienen, y pues también aceptamos las limitaciones de lo que podemos o no llevar a ese país. ¿Y qué recibimos a cambio? Pues recibimos mayor protección y seguridad. Entonces es ahí donde sí importa tener seguridad. Sin embargo, pues no se puede renunciar a todas las libertades, porque eso llevaría a la opresión y al abuso de poder. Lo ideal es buscar como un equilibrio en el que pues se proteja la seguridad, pero sin eliminar los derechos fundamentales de la humanidad, como la libertad. Y pues, en conclusión, digamos que Hobbes sí fue un filósofo pesimista, sobre todo sobre la naturaleza humana. Pero sus ideas, sin duda, yo creo que sí marcaron el inicio de la filosofía moderna y nos enseñó que el Estado es necesario pues para mantener el orden, y que la autoridad pues tiene un papel central en la convivencia, porque la seguridad y la libertad siempre deben de coexistir en un constante balance. Entonces, sería todo. La verdad es un tema muy, muy, muy interesante, que personalmente me gustó mucho, y le agradezco mucho que nos haya dado su atención. Hasta pronto.